¿Qué tal? Hola a todos. Yo soy un diseñador de juegos. Voy a hablar acerca de la narrativa y el diseño de juegos. Voy a hablar acerca de un juego periodístico que le va a interesar a Chris. Este es un juego con el que he trabajado hace muy poco, es lo último que he hecho, que es el juego de la espera. Lo hemos hecho con ProPublica, que es una organización de investigación periodística en Estados Unidos, y una estación de radio local. Hemos trabajado con Cissy Way, que hace periodismo en Estados Unidos. La idea en este juego es que está relacionado con los informes de migraciones. Tiene que ver con la gente que escapa de sus países. Lo que se hace es jugar a través de un personaje que está tratando de buscar asilo en Estados Unidos y termina con la resolución de esta historia. Y básicamente uno juega moviéndose a través de cada día de su vida, se ve cuál es su vida, entonces se hace clic y entonces se pasa día tras día a lo largo de su vida. Si en algún momento uno abandona el juego, nosotros les decimos hasta dónde llegaron y les damos la posibilidad de seguir con la historia o informar lo que hizo ProPublica en este tema acerca del proceso de asilo en Estados Unidos, qué funciona, qué no funciona, y van a ir viendo qué sucede a medida que avanzan. Lo que es interesante, este es un juego de noticias de forma directa, pero también es una narrativa, y entonces lo que me interesa es dónde está la historia en este juego. Es decir, ¿qué es la historia en este juego? Lo que yo digo es que la historia está en todas partes. Cada trozo es una historia. Alguna parte es obvia porque aquí tenemos un artículo periodístico acá. Esto lo reconocemos, es obvio. Hay narración, hay un guión que fue en parte hecho por mí y por otros colegas, para generar cuáles son las condiciones en las que vivía la gente. Entonces esta es la historia que reconocemos. Hay ilustraciones hechas por Santini que muestra también el entorno. Esto lo reconocemos, pero yo digo que la historia está en todos lados e incluye la interactividad. Y esta es la interactividad, aquí la pueden ver. Hay que seguir o dejar de jugar. Lo interesante es que esto forma parte tanto de la historia como la historia en sí misma, estos dos botones, como todo lo otro que le mostré, el guión, la ilustración, el periodismo. Y estos dos botones también son parte de la historia. Ahora quiero ver cómo cuentan historia los juegos. ¿Cuál es la técnica a través de la cual la interactividad cuenta la historia? Entonces, para hacer esto yo querría ver otros ejemplos de mi trabajo y de otra gente, y los voy a introducir a la teoría que es el centro del diseño de juegos en el mundo. Les voy a hablar acerca de otro juego ahora. Vamos a salir del espacio digital y vamos a ir al espacio real, que es mátalo y te vas a hacer famoso. Esto en realidad lo hice para un festival que se llama Salí a Jugar. Este es un festival en el que se juega en público, en las calles, y nosotros con frecuencia llevamos a cabo juegos que involucran mucha gente. Un año fue mi turno de generar un juego y yo quería hacer algo diferente de lo que hacía otra gente. Yo no quería grandes equipos, yo no quería que cada persona jugara sola, sino que quería tener otro tipo de mecánica. Entonces la idea era que fuera una persona jugando contra otros. ¿En qué juego hay una sola persona contra otros? Entonces empecé a pensar acerca de cosas como esta, las películas de Kung Fu, porque ¿cuántos de ustedes ven películas de Kung Fu o han visto? No puedo ver mucho, pero sí, muchos. Esta escena, que es de Bruce Lee, cuando está en un dojo lleno de matones, esta es la típica película de Kung Fu. Un maestro que pelea contra una serie de atacantes. Cualquier película que ustedes vean
es más o menos igual. Entonces, observé estas escenas y vi cuáles eran las características que siempre están presentes en estas películas. Los atacantes siempre atacan uno a la vez. El maestro es mejor que cualquier otro atacante. El maestro siempre bloquea o esquiva primero. No es que haga esto. Lo que hace es que el atacante viene y el maestro esquiva y luego golpea. Y luego viene otro atacante, uno a la vez. Esto es rápido. Vienen rápido los atacantes y caen enseguida. Y todo el mundo golpea y bloquea. Entonces, yo quería diseñar un juego que hiciera esto. Y en realidad yo estaba haciendo una consultoría en China en ese momento y cuando terminaba mi día de trabajo, yo les preguntaba si querían ayudarme a protagonizar un juego de Kung Fu y me decían, bueno, sí. Y entonces hicimos un prototipo. Intenté algunas cosas porque yo quería sentir cómo eran las artes marciales, pero obviamente son peligrosas porque por supuesto que están diseñadas para herir a la gente. Entonces yo quería ver cómo podía diseñar un juego de artes marciales sin que hubiera nadie herido. Yo siempre llevaba una mochila y siempre llevo una mochila donde voy, entonces la vacié, tomé un par de trozos de papel, de bolitas de papel, hice unas bolas de papel y dije, déjenme que ponga una pelota de estas en su mochila. De esta forma, bueno, es muy interesante mostrarlo. Entonces me gustaría que viniera un voluntario para que yo pudiera mostrarles. No es nada atlético, no se preocupen. Cualquier persona que quiera venir. Bien, vos sos el maestro, yo soy el atacante. Yo quiero que imagines que tenés una mochila acá atrás. Yo voy a tratar de poner una de estas pelotas en esa mochila que tenés en la espalda y solamente podés bloquear o esquivar, no puedes pegar. Dale, a ver. Bien, ¿vieron lo que decía? Lo que es interesante es que nosotros tenemos esta sensación de artes marciales porque él está bloqueando. Y yo estoy como golpeando, pero no lo estoy golpeando la cabeza, porque yo no quiero golpearlo, lastimarlo, porque no hay razón para hacerlo. Yo quiero poner la pelota en la mochila y su cabeza en el medio. Entonces, este es el juego que yo diseñé. Es una cuestión muy atlética, como verán. Entonces así lo hicimos el prototipo. Este soy yo y este es un amigo, es Greg Jeffrey, mi socio. Aquí le habíamos puesto en la espalda un basurero y así es como se ve el juego en su forma final. Entonces ponemos el basurero en la espalda y tenemos estas pelotitas de tenis que usamos. En realidad, cientos de personas lo han jugado en estos festivales que hacemos. Bueno, esto es lo que yo hice. Yo tomé el diseño de una idea narrativa y luego traté de imaginarme cómo recrear eso a través de reglas. Así es como los juegos crean narrativas. Es una técnica antigua que proviene del trabajo de algunos diseñadores que demostraron que el proceso del juego
incluye la interactividad en la narrativa. Lo que hace la interactividad es hacerme jugar de una cierta forma y jugando de esa forma yo me siento dentro de la historia. Yo siento como que soy un experto en artes marciales y vos te sentís como un maestro. Y así es como funciona la narrativa en la interactividad. Este diseño proviene de un artículo escrito por famosos diseñadores de juegos, Haneke, que trabajó en el juego Journey, LeBlanc, que trabajó en Thief, y Zubek, que trabajó en City Bell. Y este es un abordaje formal al diseño de juegos y a la investigación sobre juegos. Habla acerca de cómo los juegos pueden crear básicamente un tema estético y también sentimientos estéticos. Fundamentalmente está basado en la sigla MDA, que es mecánica, dinámica y estética. Ya ahora les voy a explicar esto rápidamente. La mecánica significa que es la base del juego. Como al comienzo de esta conferencia, Damián habló acerca de no tener reglas, acerca de cómo funcionan las cosas. Y esto me habla a mí porque los juegos tienen que ver con las reglas. Lo que nosotros hacemos en los juegos es que decidimos cuáles son las cosas que se puede y no se puede hacer. Aquí lo vemos, podemos observar el campo de fútbol y los límites de la cancha. Esa es una regla. Podemos ver el tipo de piezas que se usan en Tetris, por ejemplo, y esta es una regla. Es como una pieza que uno tiene cuando comienza. Observamos, por ejemplo, los campeones en la Liga de las Leyendas. Entonces, aquí ya tenemos reglas. Estas son las piezas, los juegos. Y estos juegos solamente pueden utilizarse de cierta forma. Las piezas solamente se pueden utilizar de cierta forma, tratando de obtener un objetivo, tratando, por ejemplo, de colocar las pelotas en la mochila, tratando de vencer al otro equipo. Así es el juego. Estos parámetros crean condiciones bajo las cuales ciertas acciones son posibles y otras no. Por lo tanto, uno se sumerge en el comportamiento debido a las reglas. Las reglas construyen un comportamiento. Yo no puedo sostener la pelota con la mano en el fútbol, tengo que patearla. Entonces, patearla hace que yo juegue un juego que es completamente diferente que si jugara con la mano. Entonces, aquí tengo que mantenerme dentro de los límites, tengo que tener la pelota y solamente puedo tener la pelota de cierta manera. Yo tengo Tetris, por ejemplo, y momentos en los que yo puedo limpiar 4 hileras al mismo tiempo. Nada en el juego me dice que yo tengo que hacerlo, pero estas son las posibilidades. En League of Legends yo puedo generar personajes para trabajar mejor. Nada en las reglas me dice que yo lo tenga que hacer así. Yo lo veo solamente observando los campeones, observando el tablero. No sé si esto tiene sentido. Pero si yo hago algo, yo siento los resultados de haberlo hecho. Mi cuerpo cambia, mi mente cambia y yo tengo sentimientos que son el resultado de esa interactividad, y esto puede reflejar temas, tonos, historias, y esta es la forma en la que la interactividad se hace estética. Entonces yo tengo sentimientos de euforia y de triunfo a partir del fútbol, sentimientos de gratitud, por ejemplo. Aquí tenemos concentración, hiperconcentración en Tetris, colaboración y eficiencia optimizada en League of Legends, por ejemplo. Estas emociones no son accidentes, sino que están incorporadas en la mecánica del sistema, y es al utilizar esa mecánica que nosotros jugamos y que esto se hace posible. Entonces las reglas generan el comportamiento, que a su vez generan emociones. Este es el arte del diseño de juegos en la forma más simple, por supuesto. Ahora, quizás no lo entendemos bien si lo miramos de esta forma, porque a medida que yo se los explico, en general empezamos al revés. Comenzamos pensando acerca de la emoción que queremos generar, que nos lleva al comportamiento que queremos, que a su vez nos lleva a las reglas que nosotros necesitamos para generar ese comportamiento, para
comportarnos así y generar una emoción. Entonces este es un círculo que utilizan los diseñadores. ¿Cómo funciona esto en el juego de la espera? Es como diseñé esto. La estética con la que comencé tenía que ver con la política de Estados Unidos. Yo desarrollé esta idea más o menos en que ganó Trump. Estaba leyendo las noticias acerca de la forma en que Estados Unidos estaba hablando acerca de la inmigración y cuán seguros eran los inmigrantes para el país porque podían ser terroristas. Yo sabía que esto era ridículo porque yo sabía que para ser un inmigrante en Estados Unidos lleva de 3 a 7 años y especialmente los que buscan asilo les lleva más o menos 5 años para entrar al país. La idea de que alguien no pudiera ingresar en ese momento era insano, era loco. La razón por la que la gente sentía esto era que no podían conceptualizar el tiempo. Quizás no pueden comprender qué es 5 años. Entonces yo encontré esta visualización de datos online. Ya no se las puedo mostrar, pero se las voy a describir. Se llama Si la luna tuviera solamente un píxel. Se llama un modelo a escala del sistema solar que es muy tedioso. Básicamente se crea un mapa del sistema solar en donde la luna tiene el tamaño de un píxel y la forma en que se interactúa es que se gira alrededor del Sol. Entonces uno comienza como el Sol y se mueve más o menos 3 veces y se ve Mercurio, luego movemos 3 veces más y vemos Venus otra vez y vemos la Tierra y la Luna que es muy pequeña y luego movemos una vez más y vemos a Marte y el próximo es, ¿cuál viene? Júpiter, bien. Y si uno no sabe nada acerca de la astrología, que uno piensa que va a mover un par de veces más y ve a Júpiter, pero no funciona así. Si conocen astronomía, saben que Júpiter está 3 veces más allá de lo que ya habían hecho. Entonces llegan a un punto como 100 veces más o menos y uno va 100 veces, trata de pasar y no ven a Júpiter. Yo no tengo idea cuánto está Júpiter de Marte, pero yo sé que ese dibujo que vi de los círculos concéntricos que es una pavada, porque lo que esta pieza me dio fue una encarnación del espacio. En realidad tenía una forma de concebir el espacio, porque lo veía como cuán lejos está Marte de Júpiter, toneladas de movimientos más que de los otros planetas. Entonces, esta es una comprensión bastante precisa, pero está mucho más lejos de nada que nos hubiéramos podido imaginar. Entonces, ¿qué sería una encarnación del tiempo? Sería lo mismo que el sentido del espacio. Así es como lo hice. Uno juega cada día a través de cada día de la vida de un refugiado. Este proceso, para nuestra experiencia, lleva 2 años y medio. Entonces, 2 años y medio, si uno va todos los días, son 800 días. Eso significa que está a 800 clics de distancia y cada día tienen que apretar el botón que dice continuar. Esto no es muy interesante, porque cada día de su vida no es tan interesante, especialmente si uno se está escondiendo porque no quiere ser aprendido, ya sea en su país o en un país en el que está detenido. Entonces nosotros esperamos, y resultó ser verdad, que la mayoría de la gente finalmente dejaba el juego. Pero cuando uno dejaba el juego, nosotros lo capturábamos. Y le decíamos exacto cuántos días duraron y exactamente cuántos días duró esa persona. Y les pedíamos que se imaginaran que eso que ustedes hicieron, que les llevó 15 segundos, en realidad a alguien le llevó 24 horas. Y duraron, en este caso, 40 veces más de lo que ustedes duraron. Y si ustedes absorben esto
A partir del clic de los botones, uno tiene un sentido de cuánto tiempo le debe haber llevado a un ser humano pasar a través de este proceso, un proceso que les recuerdo, ustedes no saben si va a terminar exitosamente. La estética era una encarnación del tiempo, la dinámica era hacer que ustedes actuaran cada día y, y lo tedioso de actuar cada día hacía que ustedes dejaran. Y la mecánica, dos botones. No sé si tiene sentido lo que digo. La mecánica, a la estética y de la interactividad a la narrativa. Esto es una forma de hacerlo. Les voy a dar algunos otros ejemplos de otras formas, porque voy a tratar de hablar sobre juegos en media hora es imposible. Les voy a dar algunos ejemplos para que piensen que están basados en el mismo tipo de técnica, pero con otra forma. Entonces, ¿qué hacen otros modelos de narrativa? Aquí tenemos, obviamente, estos juegos que son muy cinematográficos y potentes. En realidad hacen cosas muy parecidas. The Last of Us, uno es un padre que trata de rescatar a una hija de un desastre apocalíptico. Aquí los enemigos son demasiado poderosos para que ustedes los destruyan, siempre tienen pocas municiones, siempre tienen pocos suministros, entonces no se puede vencer, solamente pueden tratar de sobrevivir y mantener viva a su hija. Aquí es terrible y es muy cinematográfico. Se podría permitir que la gente habite el mundo en el que no pasa nada y de contar una historia. Por ejemplo, un juego como ¿qué es lo que queda de Edith Finch? Y pueden explorar espacios que tienen historias y pueden ir descubriendo, pero no hacen mucho más. Observan cómo se desarrollan las historias y la exploración les permite descubrir la historia. Podemos utilizar la mecánica para reflexionar acerca de las experiencias que no tenemos. Entonces, en Dysphoria, Anna Anthropy reflexiona acerca del género, mostrándole, por ejemplo, la experiencia de utilizar un baño en, en donde que es de hombres y usted era una mujer o viceversa. Esta es una actividad en la que no hay puntaje, ya sea se llega al baño y entonces el nivel termina o se abre una puerta y el nivel termina. El punto no es juzgarlo, sino darles la experiencia de evitar a otra gente, de evitar a gente. La verdad que es un trabajo excelente. Podemos generar entornos narrativos gigantes y hacer lo que ustedes quieran en este entorno. Estas son las innovaciones de Bethesda en el Fallout 4, en el cual las poblaciones habitan un Washington DC postnuclear y entonces usted se encuentra con las personas y cuando uno se encuentra con las personas uno genera relaciones que se van generando y que van moldeando y generando nuevas narrativas. Entonces uno va reaccionando en la medida en que se va relacionando con personas y entonces en realidad la narrativa va siendo creada permanentemente, pero no juzga sus elecciones, o sea, la ética no la tienen ustedes. Y esto no lo pueden hacer en el mundo real, generar lugares que se puedan explorar y generar historias. El teatro inmersivo y la conexión con los juegos en la realidad virtual utiliza técnicas similares, mundos en los que se pueden interactuar y controlar la historia. Y la interactividad determina la historia, porque uno puede ir generando una historia diferente cada vez. O podemos
hablar acerca de decisiones que uno hace parecido al de la lista de espera. Este es un juego acerca de inmigración también, pero aquí uno es un guardia frontera que toma decisión acerca de si deja o no ingresar a un inmigrante. La gente se está escapando, necesitan desesperadamente entrar. Uno tiene solamente una opción, uno aprueba o rechaza la solicitud de ingreso. Ustedes pueden equivocarse solamente 2 veces. Esas son las reglas antes de comenzar a perder dinero. Y este dinero va a alimentar a su familia. O sea, si ustedes empiezan a perder dinero, la familia se empieza a enfermar. Pero solamente 2 veces pueden errar. Solamente 2 veces. Entonces, si alguien viene a ustedes con flojo de papeles, pero se está escapando de un proxeneta, por ejemplo, esta persona vale uno de estos errores. Si ustedes saben que pueden hacer un error de todas maneras, o la persona que está registrada como hombre pero aparece como mujer en sus papeles, ¿vale la pena el error? ¿O es un revolucionario que promete escaparse del país? ¿Vale la pena? ¿Esas personas valen la pena el error? Y entonces este juego tiene que ver con el control de la frontera y es un juego que tiene que ver con la ética. Pero esta ética está en 2 mundos, en una elección binaria de aceptar o rechazar y un límite de cuántas veces ustedes pueden elegir mal. Entonces, en todos estos casos, yo creo que nosotros vemos un tipo de interactividad que está funcionando y que cuenta la historia y que habla de una estética, pero no es solamente mostrando el contenido o hacer que yo lea algo. Todos son potentes y todos funcionan para contar una historia, pero estas experiencias lo hacen también a través de colocarlos a ustedes en la posición de tomar decisiones y hacer que las decisiones que ustedes hacen les hagan sentir de una cierta forma. Entonces, se puede demostrar el rango de posibilidades éticas. También he incluido este juego que lo dejé para el final. Es un juego que se llama The Grizzlet, que se hizo en Francia y que es un juego que conmemora a los abuelos del diseñador que pelearon en las guerras, en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ustedes son soldados que defienden a Francia del ejército alemán. En este juego, uno es juzgado por su capacidad de poder generar un vínculo de hermandad con los soldados. La única violencia que se articula es el estrés bajo el cual uno se encuentra, en el búnker en el que uno se encuentra. Entonces el juego puede llegar a este punto en donde nosotros puede ser una meditación sobre la guerra, el estrés y la muerte. Entonces es muy interesante, tiene apenas unas pocas tarjetas y un tablero. Entonces, el punto aquí es, si uno está pensando acerca de la interactividad, los juegos son una buena forma de pensar acerca de la interactividad. Si pensamos en su trabajo, si ustedes quieren ser interactivos, tienen que saber que el trabajo en sí mismo es estético a nivel de la interactividad, más allá de las palabras, del audio y de las imágenes. La interactividad en sí misma está contando la historia. Entonces, cualquier experiencia interactiva que tenga el juego tiene que pensarse como parte de la narrativa de esa obra. Si ustedes lo hacen bien y si ustedes piensan acerca de este modelo que les mostré, pueden utilizar la estética del juego para hacer que esa interactividad sea parte de su historia. Bueno, muchas gracias.